El anime, de manera semejante a otros medios de entretenimiento, la mayoría de veces toma obras de otros medios para desarrollar historias, ya sean tanto adaptaciones de estas como versiones originales o spin-offs, siendo el manga y las novelas ligeras las obras más comunes en ser adaptadas al anime, al ser todas japonesas y tener una relación simbiótica, ya que el manga y las novelas ligeras le dan material para trabajar al adaptarlas en versiones animadas, y estas a su vez tendrán mayor visibilidad y promoción de la que podrían conseguir en la revista o editorial donde se publican. Justo uno de los medios que la ha tenido más complicado al momento de adaptar sus obras son las novelas ligeras, las cuales han variado de gran manera al momento de observar la calidad de estas, desde las obras las cuales salen muy bien y terminan siendo igual o mejores que su versión escrita, hasta otras las cuales terminan separándose de lo que era totalmente la obra original, llegando a ser un producto aparte, o incluso siendo tan malas en adaptar la historia que terminan mermando a una obra que puede llegar a tener uno o más puntos interesantes, por lo que a lo largo del video hablaré sobre los problemas más notorios de las novelas ligeras al momento de ser adaptadas en el anime y las complicaciones por las que se enfrentan este tipo de obras durante este proceso, además de algunos motivos por los que creo no son tan populares a comparación de las adaptaciones de manga, por lo que para terminar la introducción solo me queda pedirles que se suscriban y den like si les gusta el video, en verdad lo aprecio mucho. Esto es Animont y bienvenidos al problema de las novelas ligeras. Uno de los problemas más comunes dentro de este tipo de obras, y que lo sufren hasta las mejor adaptadas, es el contenido que en muchas ocasiones suelen recortar, ya sea para aligerar la historia, que en ocasiones suelen poner situaciones e información que, dependiendo del caso, puede estar bien que se omitan, ya que hace menos pesada de seguir la historia, y la mayoría de ocasiones es información que está de más o será relevante mucho más adelante en la trama, por lo que no es necesario saberlo en el momento que la novela puede mencionarlo originalmente, o como pasa la mayoría de veces, se llegan a omitir datos importantes en la trama futuro, o como pasa en la mayoría de veces, se llegan a omitir datos importantes en la trama que a futuro, al ignorar estos, terminarán perjudicando a la versión animada, ya que con esto tendremos que ver situaciones que el público evidentemente no va a entender por la falta de contexto que ocasiona la adaptación. Es comprensible que no se pueda poner toda la información que escribe un autor dentro de un capítulo de 23 minutos, por lo que es importante saber tomar la información importante y, si es posible, minimizar el impacto negativo que pudiera tener al recortar escenas que posean contexto importante para la historia. Una obra que ha tenido que sufrir mucho por este tipo de problemas es Classroom of the Elite, una obra la cual ni de cerca es de mis favoritas, pero reconozco que al momento de ver su novela original se puede ver por qué muchos tramos de la historia pueden llegar a sentirse anticlimáticos en el anime. Incluso personajes importantes para la historia no tienen el peso que debería remarcar la obra, siendo en mi consideración el más perjudicado su protagonista, al no tener claro el por qué está tan roto, y solo dejan guiños de esto a lo largo de la trama, que a pesar de justificar por qué es una verga en todo, no se siente creíble. A nadie le gusta que le quiten contenido de una obra que le interesa, y aunque es un mal necesario para que pueda llegar a cumplir ciertos tiempos o ser más digerible para el espectador en general, no deja de ser un problema que afecta negativamente y uno de los motivos por los que llegan a destacar menos que una obra basada en manga. Esto es al tener más recursos visuales y estar más equilibrada entre lo que se ve y lo que se tiene que leer, es mucho más sencillo de adaptar en su totalidad, aunque este problema está muy lejos de ser el más grande que atraviesan este tipo de obras. Un punto que ha sufrido por muchísimo tiempo este tipo de historias es la falta de seriedad para continuar estos proyectos, viéndolos muchas veces como simple publicidad para la obra original, que la mayoría de ocasiones se limita a adaptarla de la manera más sencilla y barata, y a menos que sean obras con mucho potencial o que la hayan roto desde la versión escrita, no se tomarán en serio la adaptación, siendo en muchas ocasiones limitada e ignorando el hecho de poder crecer gracias a la popularidad de una versión que le haga justicia o incluso mejore su obra original. Este es un problema que tiene gran parte de la industria en general, ya que si bien no cualquier obra puede tener un buen anime, es mucho más notorio para este tipo de obras, ya que la mayoría son sumamente repetitivas y es muy extraño encontrar alguna con una idea interesante y llamativa, y que a pesar de que algunas puedan llegar a tener éxito, terminan siendo olvidadas a pesar de lo dicho anteriormente. Y así es como hemos visto muchas obras que han sido abandonadas por muchos años hasta que por alguna extraña razón se acuerdan de estas, como le han pasado a bastantes, a menos que seas No Game No Life, que a pesar de ser de las obras más exitosas y populares dentro de este rubro, y en cuanto a calidad de las mejores de los últimos años, ha quedado totalmente olvidada. Si el tener éxito no le garantizó su continuidad
Imagina la cantidad de obras que han quedado abandonadas a pesar de tener buenas ideas o una ejecución que llegaría a sorprender a más de uno. Es comprensible que no cualquier obra tiene la oportunidad de destacar, pero es frustrante de ver cómo de 10 animes basados en novelas ligeras, 2 son buenas y ninguna la continúan porque las otras 8 son isekais de turno, y los japos tienen una fascinación indescriptible por este tipo de obras, casi tan rara como la obsesión de los españoles con el Final Fantasy VII, y que parece que todos tienen un primo Manolo. Si bien es un punto muy frustrante ver este tipo de cosas para cualquier obra, las novelas ligeras sufren de un problema igual de importante que los pasados, que podría decirse es la causa de este segundo punto. El mundo del entretenimiento en general siempre ha seguido la tendencia de observar lo que funciona y tratar de imitarlo hasta el hartazgo y repetir el ciclo. Así ha pasado con las películas de superhéroes, los videojuegos de Battle Royale y juegos como servicio, y en el anime lo hemos visto en específico con varios tipos de obras como son las series sobrenaturales, rom-com, isekais, etc. Cosa que en específico en este rubro es bastante seguido. Hay que ser muy honestos, la mayor parte de las novelas ligeras que han llegado a tener alguna adaptación son muy parecidas entre sí, repiten casi todos los patrones de su género y no suelen destacar a comparación de las mismas que salen de los mismos 5 géneros, los cuales serían rom-com pero en versión profunda entre muchísimas comillas, isekais que de 10, 1 o a lo mucho 2 son buenos o como mínimo decentes, las de fantasía que todo mundo que no las ha visto creen que también son isekais, o escolares que extrañamente son las que más se dejan llevar por la imaginación, llegando a ser de las más interesantes pero de igual manera de las que más estrellan. Una obra que sufriría mucho de esto sería Danmachi, la cual posee una historia que personalmente me gusta y creo que si bien no es ni de cerca una obra maestra, ha sabido cómo desarrollar su historia de manera interesante y no estancarse en ver al protagonista ser la copia número 616 de Kirito, sabiendo crecer junto a su historia y que con el paso de la misma se ha vuelto mucho más rica gracias al mundo que propone desde un principio y la mitología que se ha podido ver, pero se vería sumamente opacada por el hecho de que en primer lugar su título la verdad es una mierda. ¿Cómo vas a llamarte? ¿Qué tiene de malo ligar en un calabozo si tu protagonista le huye a las mujeres como si fueran venenosas? Y en segunda, al tener tantos elementos fantásticos y salir en pleno apogeo de los isekai, todo mundo que no la conoce o no le ha dado la oportunidad creen que es una más del montón, a pesar de ser de las pocas obras a día de hoy provenientes de novela ligera que proponen un mundo de fantasía que no es lo mejor, pero es sólido en todo lo que propone. Esto también vendría siendo culpa de la mayoría de estudios de animación al decidir sacar 10 obras del mismo tipo, a pesar de que la mayoría son casi tan malas como hacer gárgaras con cloro, y buscar suerte en que le atinen a una obra que sea mínimo interesante mientras siguen explotando el género en turno. Aunque como efecto secundario y algo positivo de toda esta pila de mierda, se nota cuando se encuentra una obra que de verdad está hecha por alguien que sabe lo que quiere hacer y hace que brille más cuando llega este extraño momento, como le pasó a Makeine con Osuba, Mushoku Tensei, etc. Este es un problema en general de cualquier tipo de producción audiovisual, pero al menos en el mundo del anime parece que las novelas ligeras son la comida chatarra de este mundo. De vez en cuando sale alguna buena, pero la mayoría solo sirven para hacerte daño en más de un sentido, además de sentirse gran parte de estas como una pérdida de tiempo, y no parece que esto vaya a cambiar en mucho tiempo, por lo que queda conformarse con las pocas adaptaciones de estas obras que son decentes, hasta que los autores se vean obligados a dejar de copiar al isekai de turno y decidan hacer algo como mínimo decente. Ok, puede que sea algo agresivo lo que voy a decir, pero algo que suele arruinar mucho la experiencia de una serie, videojuego y en este caso animes, es el fandom que posee la mayor parte de estas, siendo también muchas veces críticos de cosas que la mayor parte de ocasiones llegan a ser sin sentido y algo que solamente termina perjudicando a que más gente llegue a sentirse atraída por alguna que puede llegar a ser interesante. Un ejemplo claro de esto, y volviendo a repetir la obra del primer punto, es Classroom of the Elite, y que la gente que sigue esta obra parece que no ha visto ninguna otra de lo glorificada que la hacen ver, ignorando la infinidad de problemas que tiene como historia y que depende totalmente del protagonista para que la trama pueda continuar, y que sin este, el resto de personajes son igual de interesantes que una barra inerte de carbón, por lo que a pesar de ser una obra decente que mejora con el tiempo, suele dar la sensación de sobrevalorada al ver las opiniones del fandom. Otro punto que también me parece algo molesto de los fandoms de novelas ligeras es como prácticamente quieren todo narrado, no se dan la oportunidad a poder apreciar en imágenes o acciones dentro de la historia cosas que parecen que no les queda claro a menos que se las digas directamente en la cara. Puedo entender que no les guste que omitan ciertas partes de la historia, independientemente de lo necesario que sea esto o la importancia que tenga a futuro, pero en verdad me gustaría entender el problema que tiene esta gente con preferir el tener que escuchar a alguien diciendo alguna acción de algún personaje o describir una situación de la manera más directa posible a literalmente verlo.
ignorando el hecho de que la mayor parte de estos son insufribles y más nefastos que padres que llevan un bebé a un cine. Y así podría seguir hablando mal de los fandom, pero no es el tema del video. Además de que a pesar de todo lo dicho, los fans de novelas ligeras son de los menos fastidiosos a comparación de otros fandoms. Además de que al menos por número no son ni de cerca los peores. Las novelas ligeras son un medio muy maltratado, tanto desde su propio mundillo, al ser lugar de toda obra genérica y sin chiste, hasta por el anime, al no tomarse en serio la gran mayoría de este tipo de historias, por lo que me gustaría leer en los comentarios si están de acuerdo con esto, o su opinión sobre este tipo de obras y la actualidad de estas. Yo soy Mont, y esto es Animont. Vigila muy bien a tu familia, puede que alguno sea realmente un Xbox, y hasta la próxima.